principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿cómo están? Hay evidentemente una idea del gobierno de clausurar cualquier discusión a partir del resultado de las elecciones de medio término. Uno prende el noticiero, mira algunos portales y pareciera que no está pasando nada. Que toda la inestabilidad previa a la elección era una mentira opositora que fue desmantelada en las urnas, que todo el malestar que se percibía antes de la elección era ficticio y que ahora los pajaritos cantan, las nubes se levantan, tralalí, tralala. Vos ponés la tele, abrís los portales y ves que hablan de las causas contra Cristina y contra los funcionarios de su gobierno, que hablan de las internas del peronismo, que te cuentan cómo el gobierno tiene tal cual reunión, se negocian las reformas que además hace 10 días todos daban por cerradas y se siguen negociando. Evidentemente algo ahí también está pasando. Milei mide de nuevo 1,80 m, tiene ojos celestes, se baña, etc. Y la verdad es que sigue pasando de todo detrás de ese relato de supuesta tranquilidad, de supuesta paz. Los problemas existían realmente y no se fueron a ningún lado y de hecho se siguen agravando porque el gobierno no tomó ni una sola medida para generar cierto bienestar o por lo menos para frenar el deterioro de las condiciones de vida de la enorme mayoría de los argentinos. Y se siguen acumulando debajo de la alfombra toda la mugre, todos los problemas, todos los escándalos de un gobierno que a pesar de que ahora lo vean de nuevo de 1,80 m y con ojos celestes, sigue siendo probablemente el gobierno más corrupto desde 1983 hasta acá, por poner una fecha. Miren, vamos a hacer un repaso muy abuelo de pájaro de cómo siguen las cosas. Con el equipo de producción hicimos una recopilación de noticias de esta semana, de los últimos 5 días, del lunes para acá. Acá no hay nada extemporáneo, no hay nada sacado de contexto, pero por ejemplo podemos empezar viendo esta noticia que marca que el 60% de los locales en la ciudad de Buenos Aires, que subió casi un 60% la cantidad de locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires este año. Este es un dato de la propia Cámara, ¿sí? Esto significa, si subió más de un 60%, que es que de cada 3 locales abiertos que había hace un año, bueno, ahora hay menos de 2. Y eso es un montón. Pasamos a la siguiente placa. La costa atlántica anticipa un verano negro por la crisis, fuerte impacto en Mar del Plata y más con el dólar planchado y con el gobierno que promete que lo va a seguir teniendo planchado. Todo el mundo está sacando pasajes para irse afuera, el que puede, al que le sobra un mango, y el que no se está quedando en la casa, se está quedando laburando, pero esa clase media que históricamente fue el público de la costa atlántica y de tantos otros espacios turísticos, industrias turísticas que tiene la Argentina, se van a ver fuertemente perjudicadas, mientras a mayor cantidad de personas se les dificulta tan solo idear vacaciones. Quienes sí pueden no ven diferencias entre Mar del Plata o Florianópolis, la nota del Destape. Y obviamente cuando los empresarios ven que el gobierno da luz verde para la explotación, cuando desde el propio gobierno se plantean reformas laborales como la que estamos escuchando esta semana, con cláusulas como las que estamos escuchando esta semana, los empresarios se envalentonan y sin pedir permiso van por su propia reforma laboral sui generis. Por ejemplo, ahora nos enteramos que empresarios del transporte lo que quieren es empezar a pagar el aguinaldo en cuotas. Las empresas de colectivos pagarán los aguinaldos en 6 cuotas, que es lo mismo que decir vas a dejar de tener aguinaldo, porque si te lo pagan en 6 cuotas, lo que vas a hacer es tener un poquitito más de sueldo todos los meses al principio
Después eso se te va a ir licuando a medida que las paritarias te cierren a la baja, de que la inflación real sea mayor que la que dice el INDEC, y te vas a quedar sin el pan y sin la torta, y todo además ese plus que tiene el aguinaldo en la economía de un país, en el consumo, en el mercado interno, porque llegan las fiestas, llegan las vacaciones de invierno y hay un mango más en el bolsillo, no va a estar. Esto no solamente, si se concreta, es una mala noticia para los trabajadores, también para todos los que viven de vender regalos, de vender comida, de todos los que esperan en las fiestas un repunte que les permita salvar un año que no fue para nada bueno. Sigamos con las placas. Este informe es particularmente tremendo. Los repartidores de apps de delivery tienen que hacer casi 500 pedidos para sobrevivir, y esto te muestra la enorme hipocresía detrás del discurso de libertad que hay en la economía de plataformas. Te dice, bueno, ahora sos tu propio jefe, sos un emprendedor de vos mismo, decidís cuándo laburás y cuándo no. Bueno, para decidir cuándo laburar y cuándo no, debería alcanzarte lo que ganes laburando una cierta cantidad de tiempo y tener otro tiempo sobre el que puedas decidir. Si estás obligado a pedalear para hacer 500 pedidos por mes para sobrevivir, mucha libertad para ver qué hacer con tu tiempo libre no tenés, básicamente porque no tenés tiempo libre. Y sigamos también con otra de las noticias de la semana, sin duda, que fue que el artículo más vendido en el Cyber Monday fue el papel higiénico. El papel higiénico, señoras y señores, el artículo más vendido, junto con un tratamiento de pelo y rollos de cocina. Esta es la noticia del diario Clarín, pero es interesante ver, y hay un tuit de Delfina Rossi al respecto, cómo fue evolucionando en los últimos años. Porque en 2020, incluso en plena pandemia, y en un gobierno que no fue bueno como el del Frente de Todos, lo que más se vendía todavía eran celulares. En el 2021 era ropa, en el 2022 maquillajes, en el 2023 mouse para PC, ahí ya se empieza a ver cierto deterioro que explica sin duda también el resultado electoral de ese año, pero después la caída es abrupta. Pasamos de celulares, ropa, maquillajes a 2024 alimentos. La gente esperaba al Cyber Monday para hacer la compra de comida y ahora directamente papel higiénico. Y por supuesto que todos estos datos tienen un correlato en la vida cotidiana de las personas y en la calle, algo que se ve también cada vez que se sale con un micrófono y se buscan testimonios. Vamos a repasar algunos, por ejemplo el de este joven peruano, que cuando escucha que funcionarios del gobierno, el ministro de Economía, sin ir más lejos, dice que la Argentina tiene que apuntar a ser Perú, nos advierte que es un camino que no termina bien. ¿Por qué crees que tuvo tanto apoyo la propuesta de Javier Milei en las últimas elecciones? Es una propuesta para mí, para los jóvenes. Dentro del grupo me considero joven, tengo 25 años. Muy disruptiva para lo que te ofrecía las mismas fórmulas, pues no. Es lo que, como te digo, ocurre en todos los... En los 90 pasó en Perú con Fujimori, después con Gutiérrez, con una derecha muy fuerte, dolarizó. Vienes aquí a Argentina, también tuviste tu Menem. Y se hizo loco, se fue y le dejó a un de la Rúa con todo hecho miércoles, pues no, así que es de esas cosas que se repiten, pero ahí yo creo que los jóvenes deberían estar un poquito más pillos, ¿no? Porque ahorita mucho es justo esto, en la parte de medicina nosotros lo ambientamos un poco con la citoarquitectura que tiene el cerebro, y eso se construye, las adicciones, el consumo de cigarro, todo eso está estructurado para que cuando tú lo quieres dejar te va a costar. Pues si tú das una mirada nomás alza la cabeza, de 10 niños, 7 pueden estar con el celular. Entonces, por ahí entran, ¿no? Por los reels, por la chistosada. Aparte que Milei es para mí es un excelente showman. Él es un excelente showman y lo demás ya me reservo, pues, ¿no? Yo puedo estar mucho a favor en ciertas cosas con él, pero en otras, para mí no vas a surgir vendiendo tus cosas, privatizando cosas que... O sea, ayer yo lo viví porque vengo de un país donde todo está privatizado. Lo que no saben es que ese dinero se sostiene con minería ilegal, minería, dinero de trata de personas, narcotráfico. Entonces tienes oro, lavas dinero rápido, saca presidentes, metes, ahorita sacaron a esta, antes estaba otra. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. A veces escuchar a gente que lo ve con la distancia que te implica venir de otro país, aunque este chico claramente, si no vive en la Argentina hace unos años, por lo menos está muy enterado sobre la realidad argentina, pero te permite tener otra perspectiva, porque nosotros obviamente estamos muchas veces hasta acá, estamos sobrepasados y muy rodeados de todo lo que sucede.
sino también presten atención a lo que dice este estudiante brasileño que está aquí estudiando justamente en la Argentina, porque a pesar de todo Argentina sigue ofreciendo esas oportunidades, y cómo percibe el proceso económico de estos meses. Inflación, acá en Argentina 2.3% salió. ¿En dónde ves que se siente más? ¿Alimentos, servicios, transporte? Sí, yo como brasileño, viviendo acá, estudiando por acá, y con comparación a los otros años pasados, con la experiencia de mis amigos que están viviendo acá más tiempo que yo, cuestión, lo que más aumentó sí fue la cuestión con el alquiler, que está tremendamente más caro, un valor muy alto. Es lo que más, es lo mayor valor que yo, es la mayor cuenta que tengo acá en Buenos Aires es con el alquiler, pero cuestión de la alimentación también se quedó un poco más cara. Un tiempo acá, estoy viviendo acá desde febrero, sí, yo puedo sentir un poco que el valor de la alimentación se quedó un poco más cara. Yo vivo en el estado de São Paulo, en Brasil. Yo conozco la capital y creo que vivir hoy en Buenos Aires se queda más caro que vivir en São Paulo, por ejemplo. Y es interesante porque él dice que vive acá desde febrero de este año, que es cuando ya la inflación estaba en torno al 2% mensual, según el INDEC. Ya el gobierno decía, le ganamos a la inflación, terminamos con la inflación, y te dice, de febrero hasta ahora, en 9 meses, el costo del alquiler subió enormemente, el de los alimentos también. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una mujer, en este caso creo que argentina, aunque no le preguntaron, que también daba la misma sensación, cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Si lo he reflejado en donde alimentos, transporte, servicios. En casi todo, en servicios, el dinero que no alcanza, llegar a fin de mes, bueno, todo lo que nos acontece a todos nosotros, nada, es cada vez más difícil poder llegar a fin de mes. Sobre el mes falta el sueldo. ¿Trabajás? Trabajo en relación de dependencia y soy psicóloga. ¿Cuánto se destina para llegar a fin de mes? ¿Alquilás entre los servicios, entre lo que pagas de alquiler, de alimentos? ¿Cuánto se destina? 2 millones mínimo. No. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es algo que pasa solamente en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Y no, la verdad es que es algo que está pasando en todo el país. Tenemos también en el testimonio una mujer de Trelew que cuenta cómo la situación allí en Chubut también está muy complicada. ¿En Trelew cómo están las cosas? Muy mal. O sea, hay negocios que cierran, el centro de Trelew es muy chiquito y bueno, se nota el comercio cómo se vino abajo, está bastante complicada la situación. Ahora, bueno, no sé, ya hace 1 mes y medio que estoy acá, pero antes de venir se veía, o sea, el comercio no vende, o sea, es muy distinta la realidad que se vive acá con la del sur, o sea, nada que ver. ¿Con cuánto podés llegar a fin de mes? ¿Trabajás, estudiás? ¿Cuánto se destina para llegar a fin de mes? Sí, yo trabajo, por suerte tengo un buen trabajo, y lo que pasa es que allá los alquileres están muy caros, y por lo menos... Bien, los problemas que se van repitiendo en todos los testimonios, porque en el fondo lo que son los reflejos de datos duros, de datos comunes a todos nosotros, de una realidad que se viene deteriorando. Vamos a repasar algunos más. Por ejemplo, en la placa 13 tenemos un repaso de lo que pasó en términos de despidos en grandes empleadores solo durante la última semana. Este es un tuit de Hernán Pablo que dice: Cencosud, 234 despidos más cierres de 4 sucursales en Tucumán, Mendoza y Gran Buenos Aires. Cencosud es BEA, es Easy y demás. Tarjeta naranja, cierres en Salta y en Córdoba. La Suipachense, una de las grandes empresas lácteas de la provincia de Buenos Aires, 143 despidos. Newsan, Tierra del Fuego, dentro del esquema de subsidios de Tierra del Fuego, 150 despidos. Jaguar en Bahía Blanca, esto es indumentaria, 60 despidos. Luxo y Vulcalar,
en La Rioja, 120 despidos. Imagínense si esto sucede en las empresas grandes, en las que tienen más espalda, lo que sucede en las pymes, donde los despidos se dan de a 1, de a 2, de a 3, de a 5 y no llegan a la tapa de los diarios ni a los tweets de los economistas. Tenemos también datos que dio Cristian Buteler sobre la caída de la cantidad de asalariados en el sector privado, que se supone que es la bandera del gobierno de Milei. Y esa caída que lo que muestra que en noviembre del 23, antes de que asuma Milei, se estaba en casi 200.000 puestos de trabajo más y que ahora estamos en un nivel muy similar al de mayo del 24, después de la primera gran recesión, después de la gran devaluación que hizo Milei al comienzo de su gobierno, después de ese sacrificio que supuestamente había que hacer para salir adelante, que se hablaba si iba a haber B corta, si iba a haber... Bueno, lo que hubo es un pequeño rebote y ahora está volviendo a caer y está llegando de nuevo a esos valores tan bajos. Hay un tuit más de Buteler con algunos datos para completar esta lectura, si lo tenemos a continuación. Sí, 12.000 asalariados registrados menos que hace un mes en el sector privado, 81.000 menos en lo que va del año y 181.000 menos que en noviembre de 2023. Y esto no incluye al sector público, donde sabemos, porque se jacta el propio gobierno, que hubo más de 50.000 despidos. También está siendo noticia la inflación de alimentos. Esto lo dice la agencia Bloomberg, no es el Destape, no es Página 12, no es C5N. Miden aceleración en precios de alimentos en Argentina. ¿Cómo presionará a la inflación de noviembre? El repunte en alimentos introduce interrogantes sobre la continuidad de la desaceleración. No sé de qué continuidad hablan, porque hace 6 meses que está creciendo la inflación en la Argentina, pero el diputado Juan Carlos Marino dio más detalles sobre cómo están subiendo los precios de la comida y se puede ver en este tuit. Se acelera la inflación de alimentos, mayor suba semanal en 3 meses. En la segunda semana de noviembre, alimentos y bebidas subieron 1,8, el nivel más alto desde agosto. La semanal se aceleró 1,4 puntos y en 4 semanas el promedio se mantuvo arriba del 3%, con lo cual quizás la inflación de noviembre termine dando cerca de 3 o por arriba de 3 puntos, porque también siguen los aumentos en los servicios. Fue de las primeras cosas que anunció el gobierno cuando ganó la elección, que iba a desregular las tarifas, pero además sube un 10% el boleto de colectivos del AMBA esta semana. Y no es solo de economía, vamos a acelerar el repaso, pero esto me parece que no se puede pasar por alto. Miren lo que está pasando con la salud. ¿Sí? Vamos a la placa 19. Cayó un 64% la distribución de preservativos y anticonceptivos, y eso tuvo como consecuencia, placa número 20, el aumento de los casos de sífilis entre los jóvenes en la Argentina. Está creciendo la sífilis, está creciendo también otras enfermedades. Ahí vemos, el sífilis en la Argentina aumentó un 38,5% en los últimos 3 años y se espera un nuevo récord. Y la placa 21, otro especialista, un científico del CONICET, nos cuenta que también hay rebrotes. Ahí vemos, Nahuel Nicolás, creció la sífilis 40% en 3 años, pero también volvieron el sarampión, la tuberculosis, hubo casos de lepra. Y si a eso se suma que tenemos las rutas detonadas, las universidades sin docentes, autos sin patente, pibes sin vacunas, cada día estamos mejor que mañana. Todo esto va a seguir empeorando. Y es cierto, el propio gobierno está organizando jornadas contra las vacunas en el Congreso y promueve una reforma educativa que va a eliminar estos contenidos. La Sociedad Argentina de Pediatría tuvo que alertar sobre un retroceso histórico en términos de la caída de coberturas. La triple viral a los 5 años pasó del 90% al 46%, la mitad. La poliomielitis del 88 al 47%, la triple bacteriana del 88 al 46%. Está cayendo a la mitad la cobertura vacunatoria. Esta es una bomba de tiempo y una tragedia sanitaria que vamos a ver en todo su alcance en los próximos años. Y también, y esto lo paso rápido, después lo podemos comentar más rápidamente
con la mesa, siguen apareciendo novedades en los casos de corrupción que complican al gobierno. Hubo novedades en el caso Libra, hubo novedades y muy importantes en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero la peor noticia de la semana, y con esto sí voy terminando, fue la que le dio ayer por la tarde Wall Street al gobierno. Según informó el Wall Street Journal, la JP Morgan no va a habilitar el rescate de 20.000 millones de dólares para la Argentina que venía pidiendo Caputo, y en cambio están considerando darle una línea de crédito de 4.000 millones para cubrir con lo justo el vencimiento de enero. Está bueno porque cuando salió esta nota le preguntaron a Toto Caputo en las redes sociales qué carajo significaba, porque obviamente todo el mundo estaba esperando otra noticia. ¿Qué mierda es esto? Le preguntan a Toto Caputo y Toto contesta: excelente pregunta. Bueno, estamos esperando la respuesta que todavía no la pudo dar. Pero ¿por qué es interesante esto? Por varias cuestiones. Por un lado, porque evidencia que los dólares para la deuda que se tiene que pagar en enero todavía no están. Caputo por eso tiene que salir a buscar este repo de 5.000 millones para cubrir ese vencimiento. En segundo lugar, porque pone dudas sobre la verdadera naturaleza del swap, del que todavía nada se sabe. ¿Se puede usar ese swap para pagar los vencimientos de enero? Nos habían dicho que sí, ahora parece que no, si no, no estarían yendo a buscar la plata a otro lado. Y en tercer lugar, porque una vez más queda claro que el plan maestro de Milei y de Caputo es una gigante aspiradora de dólares y nada más que eso. 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional, 20.000 millones del Tesoro, casi 25.000 millones más de organismos, del Banco Mundial, el BID, la CAF, etc. Toda la guita del blanqueo, la cosecha, lo que quedaba en el fondo de los silobolsas que rascaron a fines de septiembre cuando bajaron las retenciones. Es un barril sin fondo. Y a eso habría que agregarle los 8.000 millones de dólares de reservas que deberían haber juntado para cuando tengan que rendir cuentas al Fondo Monetario en un par de semanas y que no están. La canilla por la que salieron todos estos dólares ahora está goteando. Ya no queda más guita en el tanque. No hay de dónde sacar más dólares. ¿Qué va a pasar cuando deje de gotear? Cuando se cierre del todo. En Wall Street a Toto ya no le creen. Por eso el riesgo país encuentra un piso, que es 600. Cada vez que llega a 600 se frena ahí. De la misma manera que la inflación llega al 2% y se frena ahí. Hay una cuestión estructural de este modelo, no del riesgo cuca, no de la herencia, de este modelo que hace que no se pueda llegar a esos valores de tranquilidad por los que estaban apuntando. Y fíjense que hoy en día hay provincias saliendo a buscar financiamiento externo, 7,8% está pagando la Ciudad de Buenos Aires. Hay empresas argentinas que están saliendo a buscar financiamiento externo y consiguen financiamiento más barato que el que consigue el gobierno nacional, y a Toto todavía no se le abren los mercados. Es decir, que el problema no es el país, sino los que gobiernan la nación. Y esto, y ahora sí con esto termino, se junta con lo del principio, con los problemas económicos, porque cuando se endeuda un país se endeuda los bolsillos de los argentinos. Cuando se endeuda la Argentina con el extranjero, se endeudan los bolsillos de los argentinos con lo que tienen a mano. Y entonces acá vemos como en la primera mitad del año se duplicaron las personas que no pudieron pagar sus créditos. Nota del Destape. También sabemos que en esta nota de puntal los cordobeses financian la comida en un 91%. 9 de cada 10 cordobeses financió en octubre la compra de alimentos. Placa número 46, mora en créditos de familia. Otra vez Guteler. Como se ve en el gráfico, los que nos están siguiendo en YouTube, como entre septiembre del 24 y mayo del 25 pegó un salto, pero enorme. Prácticamente más que se duplicó. Y la verdad es que esto puede durar 3 meses, o 2 años, o 10. Mientras Trump siga ayudando y Toto siga convenciendo a los conejos que se metan en la galera, esto se puede sostener en el tiempo. Mientras la sociedad argentina siga ejercitando su proverbial paciencia, esto se puede sostener en el tiempo. Mientras del otro lado no haya nada que invite a pegar el salto, esto se puede sostener en el tiempo. Lo que no va a pasar es que la situación mejore. Lo que no va a pasar es que la mayoría de los argentinos tengan una vida mejor con estas recetas. Al contrario, cada vez se va a deteriorar un poco más, mientras los mismos de siempre se siguen llenando los bolsillos, porque la plata no desaparece. La que no tenés vos en tu bolsillo está en la cuenta de alguien. Milei está haciendo lo que vino a hacer. No vamos a esperar a esta altura del partido que haga otra cosa. Al resto, a los dadores de gobernabilidad, expresión que a esta altura del partido podríamos cambiar
por complicidad, sí se les puede exigir más. Exigirles más y advertirles además que cuando lleguen el momento van a hacer lo que tengan que pagar la cuenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Buenas. compañeros.